Entonces, el ejercicio que quiero hacer ahorita dice algo así como que ley de cosenos, dice. Todo el mundo recuerda la ley de cosenos. Y según yo, la ley de cosenos es de las que no se nos puede olvidar porque se parece un montón al teorema que nunca se nos puede olvidar, que es el teorema de Pitágoras, en donde recordemos que la ley de cosenos se aplica para cualquier tipo de triángulo, en donde si tenemos nuestro triángulo, en donde a este ángulo le llamamos alfa, entonces dice que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, menos dos veces el producto de los otros dos lados, que serían b y c, por el coseno del ángulo. Entonces, eso es lo que nos dice la ley de cosenos. La idea de lo que vamos a hacer el día de hoy con este ejercicio va a ser resolver una especie de ley de cosenos. Vamos a acoplarla a vectores y vamos a demostrarla. Entonces, ¿cómo acoplaríamos la ley de cosenos hacia vectores? ¿Cómo la pasaríamos hacia vectores? Entonces, para empezar, necesitaríamos formar un triángulo. ¿Cómo es que podemos formar un triángulo con vectores? Dos de sus lados los podemos formar sin mucho problema, trazando dos vectores, en donde este vector le podemos llamar U, este vector le podemos llamar V, pero al otro lado pues no lo podríamos simplemente decir, pues aquí tenemos otro vector que empieza desde aquí y termina desde acá. Tendríamos que hacer allí algunos acomodos para que nos diera exactamente ese vector. Sin embargo, podemos hacerlo. El vector que correspondería aquí, o por lo menos en cuanto a norma, sería el vector U menos V. U menos V. Aunque siempre se me olvida la dirección. O sea, no me acuerdo si es U menos V o es V menos U, pero lo importante es que tiene esta norma. En realidad, este vector U menos V no estaría aquí, sino en realidad este vector estaría de este lado, el vector U menos V. Y la idea es que cuando nosotros tracemos el paralelogramo de los vectores u menos v y el vector v, ese paralelogramo, o dicho paralelogramo, lo que nos va a dar es de resultado es este vector de aquí, el vector u. Haciendo las cuentas, tendríamos que el vector u menos v, más el vector v, nos daría de resultado el vector u. En efecto, entonces, nosotros tendríamos que la magnitud de este vector u menos v, de hecho hasta la dirección, sería la misma que la de este lado o lo que completaría a este triángulo. Si queremos que sea exactamente este, pues nada más le tendríamos que sumar un vector al vector v, eh, pero en este caso no va a ser necesario, no va a ser necesario hacer eso, lo único que necesitamos es la magnitud, el vector u menos v. Entonces, ese vector u menos v vendría a darnos el otro lado que queremos de nuestro triángulo para formar esta ley de cosenos. Les digo, la idea va a ser pasar de la ley de cosenos a pasarlo en términos de vectores, ayudados de la idea de las normas y de el ángulo entre dos vectores. Entonces, si este vector es u menos v y lo consideramos como tal, nosotros podemos llegar a que ese vector al cuadrado debería de ser igual a los otros dos vectores al cuadrado, bueno, la suma de los cuadrados a los otros dos vectores, menos dos veces el producto de los dos vectores por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo me va a convenir utilizar? Pues quizá este no, sino muy probablemente este porque es el más sencillo de expresar, porque además si tenemos este ángulo, el lado opuesto que sería u menos v, sería el que quedaría aquí en la expresión, ¿no? Y como por, digamos, homogeneidad o simetría, pues todo parece indicar que el que debe de ir aquí solito debe de ser diferente entre sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es más diferente de los otros? Pues u menos v. Entonces, todo parece indicar que debería de verse de esta manera nuestro triángulo.
Y por lo tanto, de acuerdo a nuestra ley de cosenos, debería de ser algo así como la longitud de este lado al cuadrado, que sabemos que la longitud la medimos con la norma, al cuadrado es igual a los cuadrados de los otros dos, u cuadrado, la norma de v al cuadrado, menos dos veces el producto de las longitudes de los dos lados, que serían b y c, en este caso u y v por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo. Y entonces, este de aquí tal parece que sería la misma forma que la ley de cosenos, y de hecho, eso es justo lo que nos dice nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio proposición nos dice, dados dos vectores en R2, por supuesto diferentes de cero, aunque sí, diferentes de cero para que tenga sentido definir todo. Entonces, dados dos vectores u y v, se cumple que se tiene esta igualdad. Sería u menos v al cuadrado, bueno, la norma al cuadrado es igual a la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de v menos dos veces el producto de estas dos normas de u y de v por el coseno del ángulo. Entonces vamos a demostrar esto de acá. Para demostrar esto nos vamos a valer simplemente de las definiciones y vamos a ver hasta dónde nos llevan las definiciones. U menos v. Para empezar, necesitaríamos decir quién es u, quién es v, que u sea u1, u2, mientras que v sea el vector v1, v2. Entonces tenemos esos dos vectores definidos de esta manera. Por lo tanto, tendríamos que nuestro vector u menos v sería el vector u1 menos v1, coma, u2 menos v2. Entonces tenemos a este vector escrito de esta manera. Vamos a calcularle la norma y elevarla al cuadrado. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que la norma de u menos v al cuadrado va a ser la raíz cuadrada al cuadrado de u1 menos v1 por u1 menos v1 más u2 menos v2 por u2 menos v2. Es decir, esto sería u1 al cuadrado menos dos veces u1 v1 más v1 al cuadrado más u2 al cuadrado menos dos veces u2 v2 más v2 al cuadrado. Entonces tenemos que la norma al cuadrado del vector u menos v sería igual a esta. Mientras que la norma de u al cuadrado sería u1 al cuadrado más u2 al cuadrado, y la norma de v al cuadrado sería v1 al cuadrado más v2 al cuadrado. Ya tenemos esta primera, esta segunda, esta tercera. Si los comparamos así, nada más a ojo, viendo, tenemos u1, u2, u1, u2, y tenemos v1, v2, v1, v2 al cuadrado. Y notamos que lo que nos sobra es menos dos veces menos dos veces este. Entonces aspiramos a que este menos 2u1v1 menos 2u2v2 sea igual a la otra parte que nos hace falta verificar de quién se trata. Entonces es la idea, demostrar que esto de acá, que es dos veces las normas de v por el coseno del ángulo, es lo mismo que dos veces u1 v1 más dos veces u2 v2. Entonces vamos a calcular para terminar este ejercicio quién sería dos veces la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Y aquí para evitarnos tantos problemas, pues como que esto no nos debería de recordar ya a algo. ¿A qué le recuerda
¿cómo se llama? Esta expresión. Quizá esta expresión como tal no, pero sin el 2, nosotros tenemos el producto de dos normas por el coseno del ángulo, ¿no? A un Entonces, teorema, ¿no? Que, es, ajá. Sí, bueno, sí, sí, exacto, al teorema, ¿no? Al teorema del que también nos está comentando Emiliano, que pues esto debería de ser U producto punto V. Y en efecto, aquí el teorema nos decía, si tú tienes U por V por el coseno del ángulo, esto va a ser lo mismo que U producto V. Entonces aquí tenemos dos veces el producto de U con V, ¿no? Y esto es simplemente por el teorema visto en clase. Teorema visto en clase. ¿En qué clase? Pues no me acuerdo bien, pero fue hace algunas clases. Esto lo vieron en clase. Y esto no es otra cosa más que dos veces el producto de U1 por V1 más U2 por V2. Quiere decir que cuando nosotros hacemos U menos V al cuadrado, que es igual a todo esto, pues nosotros tenemos que la parte café corresponde a la norma de U al cuadrado, la parte verde corresponde a la norma de V al cuadrado, mientras que esta parte en rojo corresponde a precisamente lo último que acabamos de escribir, ¿no? Nada más que con el signo de menos. Entonces sería menos esto de acá. Menos dos veces U, la norma de U por la norma de V por el coseno de alfa. Y ya con esto acabaríamos nuestro ejercicio. No es nada complicado, simplemente es una aplicación este, totalmente directa de nuestro teorema, del teorema que nos involucraba a las normas y a los ángulos entre los vectores de las normas. Y junto con el producto punto. Entonces son de esos teoremas que si lo recordamos seguramente nos ayudará en algunos ejercicios donde tengamos que hacer cuentas. Si se nos olvida, pues quizá no nos ayude tanto, ¿no? Pero sería lo más común, creo yo, que se nos olvidaran este tipo de teoremas donde son varias cuentas. O por lo menos a mí se me olvidan mucho este tipo de teoremas, ¿no? Donde son muchas cuentas. O donde me dicen, ah, sí, que la norma y que entonces tengo que repasarlos porque de plano se me olvidan. Espero no les suceda a ustedes eso. Lo que vamos a hacer ahorita, entonces, dijimos, va a ser seguir trabajando con nuestro siguiente tema. El siguiente tema fue el tema de distancias. En el tema de distancias, Néstor tenía una pregunta. ¿qué pasó? Ya para sacar el menos dos veces la norma de U por la norma de V, Ujú. bueno, ahí en el donde lo que pusiste en rojo fue como ya distribuir el producto que tenemos abajo, Ajá, exacto, exacto. nada más Aquí, que con signo menos, ¿verdad? uno V1 más dos veces U2, V2, ¿no? Entonces corresponde precisamente a la parte en rojo, que no la subrayé, a la parte en rojo, pero en negativo, ¿no? Con el signo de menos. Entonces ya aquí tenemos pues todos los sumandos que nos estaba otorgando esta norma al cuadrado, ¿no? De U menos V. Este, va. Entonces, como les decía, pues aquí el siguiente tema fue el tema de distancia. Definimos la distancia y dijimos, cuando nosotros tenemos dos vectores X y Y queremos calcularle la distancia, pues normalmente uno piensa la distancia como la longitud de la trayectoria que une un punto con este otro punto. Y eso lo calculábamos haciendo este, como una especie de teorema de Pitágoras con el x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado, en donde x es
x1, y1, y en donde, perdón, es x1, x2, y y es el vector y1, y2. Entonces, este sería la forma en que definimos a la distancia. La definimos a partir del producto punto, si no mal recuerdo. La definimos como el producto punto de x menos y, perdón, la norma de x menos y, ¿no? Ah, ajá. La definimos como la norma de x menos y. Entonces, sería una manera de definir la distancia mediante la idea de la norma, o bien ya directamente, así como ya más explícito, pues sería pues, tal cual un recordatorio del teorema de Pitágoras. Entonces definimos hacia la distancia y vieron un teorema que dijeron, ah, sí, ese teorema que está bien fácil, ¿no? Dijeron, el teorema que decía que si nosotros teníamos x, y, z, tres vectores en R2, se cumplían cuatro propiedades. La primera de ellas, que era con respecto a que la distancia siempre era mayor o igual a cero, que ahorita no la voy a escribir. La segunda de las propiedades era de que la distancia, perdón, de que si la distancia de dos vectores, x y y, da de resultado cero, es porque esos dos vectores son iguales, y si esos dos vectores son iguales es porque la distancia de estos dos vectores no se debe de dar a cero, ¿no? Era la segunda de las propiedades, una de las propiedades de ese teorema, que no era nada complicado de hacer y que creo que ni siquiera resolvieron en clase, ¿no? Simplemente dijeron, pues es cierta porque es fácil. Y la segunda, bueno, la tercera, perdón, que en este caso voy a poner como la segunda, hablaba acerca de que la distancia era simétrica. Es decir, que la distancia de x a y era lo mismo que la distancia de y a x. Decían, pues esta también está todavía más sencilla. Y la última, que era la desigualdad del triángulo, en donde si teníamos dos vectores, y calculábamos su distancia, eso iba a ser menor o igual a que si metíamos ahí en medio a un vector z y calculábamos la distancia de x a z y de z a y. Entonces era el teorema más sencillo de todos los teoremas que hemos trabajado. Pero es que este teorema, de nueva cuenta, como sucedió con la idea de las bases ortonormales, tiene más de fondo. Tiene más de fondo que solo algunas propiedades básicas. Cuando hablábamos de bases ortonormales y la forma en que habíamos definido a las bases ortonormales, habíamos hablado de que estas las definíamos aquí en Geometría Analítica 1 mediante el hecho de que fueran ortogonales y de que tuvieran norma 1. Y con eso ya cumplían el concepto de lo que es una norma, de que fueran dos vectores linealmente independientes que generaran a R2, ¿no? Entonces, habíamos visto que si bien las bases las definíamos de otra manera, nosotros podíamos llegar a ver a que eso, a lo que llamamos base, en efecto cumple estas propiedades de base que se pueden generar, que se pueden nombrar de manera más, ¿cómo se llama? Más general. Algo similar sucedió con linealmente independientes. Definimos linealmente independientes aquí en Geometría Analítica 1 como cuando las rectas daban de resultado, perdón, cuando las intersecciones de las rectas de esos dos vectores o con direcciones de esos dos vectores, su intersección nos daba el vector cero, ¿no? Entonces, así habíamos definido que dos vectores fueran linealmente independientes. Sin embargo, lo podemos definir de manera más general, inclusive podemos meternos en álgebra lineal y definirlo a partir de las combinaciones lineales que nos dan el vector cero y cómo es que deben de ser estos escalares. Digamos, lo podemos definir de manera más general. Algo similar sucede con esto, en donde por un lado medimos a la distancia y definimos a la distancia de esta forma, sin embargo existe algo todavía más general y tiene que ver todo con este teorema. Sobre todo la parte 2, 3 y 4, que aquí los anoté como 1, 2 y 3. Entonces tiene que ver todo con este teorema. Y es que nosotros podemos hacer algo todavía más general. Podemos definir a algo a lo que vamos a llamar distancia
si cumple estas propiedades de aquí. Básicamente este teorema es una especie de definición para nosotros decir esto es una distancia. Algo como lo que sucedió con los espacios vectoriales, donde decíamos R2 cumple todas estas 10 propiedades. Nos pusimos a demostrarlas, no todas creo yo, pero nos pusimos a demostrarlas y dijimos, en efecto, cumple las propiedades. Pero tenía más de fondo que solo cumplir esas propiedades básicas, sino que si cumplía esas propiedades, tenía un nombre que era el de espacio vectorial. Entonces, algo así va a suceder en este caso cuando trabajamos con la distancia. Definimos o nosotros podemos definir a una distancia si cumple estas tres propiedades. Entonces, vamos a salirnos un poco de los conceptos generados en clase y vamos a trabajarlos de manera más general, con lo que los digo que vamos a definir a la distancia con la ayuda de este teorema o de estas tres propiedades. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, ese conjunto le definimos algo en donde cumpla estas propiedades, entonces a eso se le va a llamar una distancia. Entonces, definición. Sea X un conjunto y definimos una función. Oh, entonces, Ujú, para que esa distancia tiene que cumplir los 3 puntos del teorema. ujú. Ok. Sí, 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 exacto. De hecho, es lo que voy a escribir en este momento. Entonces, en general podemos tener un conjunto cualquiera, ni siquiera necesita ser R2, R3, Rn, sino puede ser un conjunto cualquiera, ya sea, llámese espacio vectorial o no. En este caso tenemos un conjunto y definimos una función. Esta función a la que voy a llamar función D, precisamente porque es distancia, esta función D va a ir del conjunto, producto cruz, el conjunto, quizá X no fue la mejor de las letras, que vaya a dar hacia los números reales. En este caso estamos utilizando los números reales, ¿no? Entonces tenemos dos elementos de este conjunto, una pareja de este conjunto, perdón, y los mandamos hacia los números reales. ¿De qué forma? Pues todavía no sabemos, todavía no la definimos, depende de nosotros cómo queramos hacer esta función. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que definimos esta función. Ah, pero necesito terminar la definición. Entonces, definimos una función de esta manera que cumpla las tres propiedades que dijimos. Que cumpla la propiedad 1 en donde que la distancia es igual si y solo si los elementos son los mismos, en donde se va a cumplir que la distancia es simétrica y por tercera se va a cumplir que la distancia de x a y sea menor o igual a la distancia de x a z más la distancia de z a x. Cuando eso se cumple, es a lo que nosotros vamos a llamar una distancia, es a lo que nosotros vamos a llamar una distancia o una métrica. Mm, Al conjunto x con la función d se le llama un espacio métrico y Néstor, en ajá, el azul punto 3 el otro no es D, Z, Y. sí, muchas gracias. Llama un espacio métrico y a la función d se le llama métrica, métrica o distancia. Y esto tiene que ver más con
Análisis matemático, ¿no? Que es una materia que se lleva en quinto semestre, obligatoria, no sé si ya para todos o no, o ya no sé siquiera si sea obligatoria, según yo sí debe de ser obligatoria, pero digo, va más enfocada hacia esa parte, es como de las definiciones, de las primeras definiciones, así como cuando definimos espacio vectorial, era una definición que veíamos en álgebra lineal. En este caso, esta de aquí es una función básica del análisis matemático, la de espacio métrico y la de métrica o distancia. Pero digamos que este es justamente por la que Bracho pone este teorema en primera instancia, ¿no? No solo porque es muy fácil de demostrar, sino porque tiene un significado más allá. Y es precisamente este el significado, que se puede generar algo mucho más general como lo que es un espacio métrico. Vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo. Un ejemplo podría ser un conjunto X cualquiera, X conjunto. En este caso vamos a definir a a esta función de la siguiente manera. Vamos a definirla como 1 si los dos elementos son diferentes y como 0 si los dos elementos son iguales. Entonces, para de verdad ver que esto me genera un espacio métrico, que me genera una métrica, deberíamos de probar que cumplen estas tres propiedades. Vamos a probar en efecto que cumplen estas tres propiedades. Entonces, como la distancia de X a Y es igual a 0, o bueno, si la distancia de X a Y es igual a 0, entonces nosotros tenemos que es porque los dos elementos deben de ser iguales. De hecho, mera definición. Y al revés, si nosotros tenemos que X y Y son iguales, entonces la distancia de esos dos elementos es 0. Básicamente que estoy utilizando la definición, ¿no? Para demostrar este primer punto. El segundo punto sería que las distancias son simétricas. Entonces nosotros vamos a tener dos puntos X y Y. Tenemos dos opciones, que den 1 o que den 0. Si dan 0, entonces X es igual a Y, lo que significa que Y es igual a X, y por lo tanto nosotros tendríamos que la distancia de Y, eh, tendríamos que la distancia de Y a X es igual a 0. Y si la distancia de X a Y es igual a 1, entonces tendríamos que X es diferente de Y. Pero que X sea diferente de Y, pues es lo mismo que Y sea diferente de X. Y esto nos daría que la distancia de Y a X es igual a 1. Básicamente estamos utilizando el hecho de que es lo mismo considerar que X sea igual a que Y sea igual a X. Y que si son diferentes, X y Y, es porque Y y X son diferentes, ¿no? Solo estamos utilizando eso y la definición. Hasta el momento no hemos utilizado nada más de que los números reales, nada. Solo hemos utilizado eh, esos conceptos de igualdad y la definición como tal de la distancia. El tercer punto, o para que cumpla el tercer punto, digamos que ya tiene un poquito más de chiste, aunque tampoco es nada complejo. Entonces vamos a tener tres vectores y vamos a calcular la distancia de X a Y. De nueva cuenta, esta distancia puede ser 0 o puede ser 1. En el primer caso, si la distancia es 0, entonces, pues ya, ¿no? La distancia de X a Z y la distancia de Y perdón, y la distancia de Z a Y, que Y no, que Z. La distancia de Z a Y, si la sumamos a fuerzas, nos debe de dar o 0 y 0, o 0 y 1, o 1 y 0, o 1 y 1.
De cualquier manera, siempre va a ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, la distancia de x a y siempre va a ser menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a y, en el caso en que los elementos sean iguales. Si nosotros tenemos que los elementos son diferentes, es decir, que la distancia es igual a 1, entonces nosotros lo que tendríamos sería que el único caso en donde quizá no se llegaría a cumplir esto es cuando ambas distancias sean iguales a cero, ¿no? Entonces, cuando esta distancia de x a y es igual a 1, es porque los dos elementos, tanto x como y, son diferentes. Entonces, si nosotros tenemos que la distancia de x a z es igual a cero y la distancia de z a y es igual a cero, que sería lo único que nos podría arruinar esta desigualdad del triángulo, nosotros obtendríamos que x es igual a z y que z es igual a y. Por lo tanto, z es igual a y. No, perdón, x es igual a y, ¿no? Cosa que contradeciría a nuestra hipótesis de que la distancia es igual a 1, ya que la distancia estamos suponiendo que es igual a 1, por lo tanto son vectores, perdón, son elementos diferentes. Por lo tanto, este caso no es posible. Cualquier otro caso es posible donde la distancia de x a z sea 1 y este sea 0, o este sea 0 y este sea 1, o este sea 1 y este sea 1. De cualquiera de esas dos maneras, siempre nos va a dar al menos 1. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la distancia de x a y tendría que ser menor o igual a la distancia de x a z más la distancia de z a y. ¿Sí? Entonces está cumpliendo las tres propiedades y nosotros concluiríamos que esta función es una métrica. Por lo tanto, esta función d es una métrica o distancia. Simplemente porque está cumpliendo la definición que dimos de distancia, está cumpliendo estas tres propiedades. Y más que enfocarnos ahorita en la demostración o en la justificación de por qué esto es una métrica de acuerdo a nuestra definición, quizá convendría aquí pensar en cómo es que se está trabajando esta distancia. Por ejemplo, algo muy común cuando nosotros estamos trabajando con métricas es considerar a las circunferencias. ¿Y cómo se vería una circunferencia aquí? ¿Qué es una circunferencia? Una circunferencia es, dado un punto, tú consideras a todos aquellos puntos de tal manera de que tienen la misma distancia hacia dicho punto. Y es precisamente porque estamos definiéndolo a partir de distancia que tiene, digamos, como mucho sentido que una de las primeras cosas que veamos sea directamente pues pensar en cómo se ven las circunferencias aquí. Entonces nada más vamos a hacer esa anotación en donde vamos a definir a una circunferencia. Definimos una circunferencia de, ¿cómo se llama? De radio 1 y centro en, en C. ¿Es el lugar geométrico o es el lugar de los puntos o es el conjunto de los puntos, mejor dicho, de manera un poco más general? Es el conjunto de los puntos tales que la distancia de ese punto dado C hacia algún punto X es igual al radio 1. Entonces, esta sería nuestra circunferencia de radio 1. Visto de otra manera, dicha circunferencia sería el conjunto de todos aquellos puntos de tal manera de que su distancia con respecto al punto C, que es un punto fijo, pues nos da de resultado 1. Y ahora sí,
Simplemente estamos dando la circunferencia de una manera tan general que un conjunto cualquiera podría cumplirla. Entonces vamos a considerar a este conjunto. Y vamos a considerar que es un conjunto que se parece mucho a R2, ¿no? Ya que si este X es un conjunto de 5 puntos, de 6 puntos, pues también funciona, pero vamos a trabajarlo como si se tratara de R2, como si se tratara del plano. Y después lo trabajamos como un conjunto general. Entonces, si nosotros tenemos a un punto C en este conjunto, nosotros lo que debemos de considerar son todos los puntos de tal manera de que la distancia al punto C sea igual a 1. Veamos nuestra definición. Todos los puntos de tal manera que su distancia es 1 son en realidad todos excepto el mismo punto. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un punto X aquí, como es diferente a C, este punto X tiene distancia 1 según nuestra definición. Si tenemos otro punto por acá, este punto X también tiene distancia 1 de acuerdo a nuestra definición, simplemente porque son puntos diferentes. El único punto que podemos dibujar de tal manera de que no va a tener distancia 1 va a ser el mismo punto C, ¿no? Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos que todos los puntos cumplen que tienen distancia 1 al punto C, excepto el mismo punto. Querría decir que una circunferencia en un conjunto como este serían todos los puntos excepto el centro. Eso conformaría una circunferencia en un conjunto con esta métrica. Digamos que nos dan cosas bastante, pues, extrañas. Y lo que podemos hacer ahora es dejarnos llevar y definir alguna métrica que se nos ocurra, algo, una función que vaya del producto cartesiano de nuestro conjunto hacia los números reales. Y en este caso, una métrica bastante interesante, bastante usual, viene con R2. Vamos a verlo como un segundo ejemplo. En este caso, nuestro ejemplo sería en R2, dado R2, ahora en lugar de definir a la distancia a esta función de tal manera como la habíamos definido antes, ahora la vamos a definir un poco diferente. Vamos a definir a nuestra función. Definimos D y vamos a ponerle un subíndice para indicar que no es la misma distancia que consideramos y que escribimos hace ratito. En este caso va a ir de R2 cruz R2 hacia los números reales. Entonces nos vamos a tomar una pareja de dos vectores, X y Y las vamos a mandar a X1 menos Y1 más valor absoluto de X2 menos Y2, donde X es el vector, como lo hemos estado definiendo, X1, X2, mientras que el vector Y es el vector Y1, Y2. Entonces, aquí la forma en que definimos esta nueva función, que vamos a ver que es una distancia, que es una métrica en R2, la definimos a partir de ¿cómo se llaman? De las entradas de nuestros vectores. Definimos x1 menos x2, es decir, las primeras dos entradas, las restamos y le sacamos el valor absoluto. Tenemos nuestros otros dos vectores, perdón, nuestras otras dos entradas, las segundas entradas, las restamos y sacamos el valor absoluto. Valor absoluto tal cual, si algo es positivo lo dejamos positivo y si algo es negativo lo hacemos positivo. Entonces, así es como la definimos. Por ejemplo, si nosotros tenemos o queremos calcular la distancia del punto 2,3 y el punto 5, menos 2, lo que tendríamos que hacer bajo esta distancia o esta definición de esta distancia sería considerar las primeras entradas, 2 menos 5, restarlas
y restar 3 menos menos 2 y sacarles el valor absoluto. En este caso sería 3, en este caso sería 5 y esto nos daría en total 8. ¿No? Nos sigue dando un número real, así como nos estaba dando un número real este, nada más que eran ceros y unos nada más. Pero en este caso nos están dando números reales más allá de solo ceros y unos. Entonces, así es como definimos a esta distancia. Vamos a ver en efecto qué es distancia. ¿Cómo demostramos qué es distancia? Simplemente aplicando bueno, viendo que cumplen estas tres condiciones, estas tres propiedades. Entonces vamos a probar que cumplen las tres propiedades. La primera de ellas es que la distancia es igual a cero si solo si los dos vectores son el mismo vector. Entonces vamos a tomarnos o vamos a considerar en primera instancia para la ida que tenemos dos vectores x y y de tal manera de que su distancia es igual a cero. Que su distancia sea igual a cero quiere decir que x1 menos y1 más x2 menos y2 es igual a cero. Como esto de aquí es igual a cero y estos son valores absolutos, sabemos que los valores absolutos siempre van a ser mayores o iguales a cero. Propiedades de los números reales. Entonces, como los valores absolutos siempre van a ser mayores o iguales a cero, cada uno de ellos, bueno, la suma de estos nos va a salir de igual manera mayor o igual a cero. La única forma en que en realidad nos dé el cero es porque cada uno de ellos sea igual a cero. Por lo tanto la primera como el segundo sumando, y2 nos van a dar iguales a cero. Podríamos nosotros demostrarlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el valor absoluto de un número real, llamémosle A, siempre va a ser mayor o igual a cero. Es una de las propiedades de los números reales, el valor absoluto en números reales. Entonces, nosotros podemos suponer que alguno de estos, por ejemplo, el primero, x1 menos y1, no es cierto que es igual a cero. Es decir, a fuerzas es estrictamente mayor a cero, o es estrictamente mayor a cero. Como es estrictamente mayor a cero y el otro es mayor o igual a cero, nosotros sabemos que x1 menos y1 más x2 menos y2 nos va a dar algo estrictamente mayor a cero, ya que esto es mayor a cero. Como esto de acá es estrictamente mayor a cero, este, contradeciría a nuestra hipótesis, ¿no? Entonces sería una forma de demostrarlo. Por lo tanto, tenemos que las dos son iguales a cero, a fuerzas. Entonces, los dos valores absolutos son iguales a cero. Por lo tanto, x1 menos y1 es igual a cero. Propiedad de los números reales otra vez y del valor absoluto. Por lo tanto, x1 es igual a y1. Análogamente, nosotros tenemos que x2 es igual a y2. Por lo tanto, nosotros tenemos que nuestro vector x, que lo habíamos definido como x1 o x2, es igual al vector y, que era lo que queríamos demostrar. El regreso es simplemente aplicar una especie de sí, solo sí, o inclusive de manera más sencilla. Entonces, suponiendo que los dos vectores son iguales, quiere decir que x1 y y1 son iguales y que x2 y y2 son iguales. Entonces, como estos dos vectores son iguales, perdón, como estas dos parejas son iguales, nosotros tendríamos que x1 menos y1 es igual a cero y que x2 menos y2 es igual a cero. Y esto no es otra cosa más que la distancia de x a y mediante esta función que definimos. Entonces, así demostraríamos la primera de las propiedades. La segunda de las propiedades es simplemente invertir el orden de nuestros escalares, ya que la distancia de x a y está definida como x1 menos y1
más x2 menos y2. Y esto es igual a y1 menos x1 más y2 menos x2, de nueva cuenta propiedades del valor absoluto, y esto es lo mismo que la distancia de y hacia x. Eso sería el punto número 2. Mientras que el punto número 3, en el punto número 3 tendríamos que la distancia de x a y sería igual, mejor empecemos del otro lado, que la distancia de x a z más la distancia de z a y sería igual a la distancia, perdón, al valor absoluto de x1 menos z1 más x2 menos z2 más z1 menos y1 más z2 menos y2. Entonces tenemos estas de acá. Notemos que estas primeras dos son... Tengo una duda. ¿Qué En pasó? el 2 cambiar bueno, poner y1 menos x1 valor absoluto más y2 menos x2, ya me asegura que la distancia de m va a ser igual a y, coma x. Ujú. Sí, 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 porque aquí tenemos que la distancia o la forma en cómo definimos la distancia fue, te tomas la primera entrada del primero y le restas la primera entrada del segundo. En este caso, te estás tomando la primera entrada del primero y le restas la primera entrada del segundo. Y ahora para las segundas entradas, por la Ah, forma ok. en cómo la definimos. Ok, gracias. ¿No de qué? Y entonces aquí notemos que tenemos x1 menos z1, z1 menos y1. Valor absoluto, desigualdad del triángulo para números reales. Esto es mayor o igual a x1 menos y1 más x2 menos y2. Y esto no es otra cosa más que la distancia, así como la definimos, de x a y. Aquí tenemos la desigualdad del triángulo. Entonces aquí solo estamos aplicando las propiedades de nuestro valor absoluto. Todo el tiempo estuvimos ocupando estas propiedades del valor absoluto porque fue con respecto a lo que lo definimos. A diferencia de, por ejemplo, el otro, en donde pues no teníamos muchas propiedades, ya que simplemente lo habíamos definido con unos y ceros. Sin embargo, pues era bastante sencillo considerarlo, ¿no? Y ahora lo que haría falta y a lo que quería llegar era cómo es que se ve nuestra métrica. Cómo es que se ve nuestra métrica y cómo es que en realidad está midiendo esta métrica. Esta métrica lo que está haciendo es, si tú tienes un punto X, que habíamos dicho que tiene coordenadas X1, X2, y tienes un punto Y que tiene coordenadas Y1, Y2, recordemos que estamos en R2, ¿no? En el plano euclidiano. Entonces tenemos estos dos puntos. Lo que me está diciendo, o la forma en que me está diciendo, mira, tú debes de medir así, es considerar la distancia que hay de x1 a y1. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro plano cartesiano que se ve así, esto quiere decir que aquí tenemos a x1 y aquí tenemos a x2. Que de este lado, perdón, a y1, la primera entrada. Que aquí tenemos a x2, la segunda entrada, y aquí tenemos la altura de este punto en y2. Si tú lo que estás haciendo es tomarte la distancia de x1 a y1, lo que estás haciendo es calculando cuánto mide esto de acá. Y si tú lo que estás haciendo es tomarte x2 menos y2, lo que estás haciendo es calcular esto de aquí. Básicamente lo que estás haciendo es, primero vas hacia acá y después vas hacia arriba. Así es como tú estás midiendo la distancia que hay de x a y. Nosotros normalmente lo que hacemos es trazamos una línea recta entre x y y
y así y medimos cuánto y vemos cuánto mide. Pero aquí no. En esta métrica lo que hacemos es vamos de izquierda a derecha y vamos de abajo hacia arriba. Entonces, así es como nosotros medimos. Por supuesto, este pedazo va a ser más largo que este pedazo, pero en esta distancia es la forma en que se mide, ¿no? No podemos llegar mediante una línea que cruce de esta forma, sino fuerzas tendríamos que llegar moviéndonos horizontalmente y verticalmente. Entonces, así es como está funcionando esta distancia, que ya vimos que es distancia, que es métrica porque está cumpliendo estas tres propiedades. Sin embargo, tiene varios aspectos diferentes. Uno de ellos es este, que si nosotros tenemos al punto X y al punto Y, entonces lo que hacemos es nos vamos horizontalmente y luego nos vamos verticalmente. Y así es como está midiendo esta distancia. Y de aquí podríamos ver, por ejemplo, cómo es que se ven las circunferencias en esta distancia, pero eso ya se los dejaré de tarea moral, ¿no? Que si les da curiosidad, ver cómo es que se miden las circunferencias bajo esta distancia o esta métrica se llama eh, métrica o distancia Manhattan. Manhattan, supongo que lleva dos T's. Manhattan. Y tiene sentido hablar de la métrica Manhattan, creo que también le llaman o de taxi. De Manhattan, o sea, nunca he ido para allá, pero según cuentan, todas las calles están derechitas. Entonces, de verdad están así como en esa. Pero pues no le iban a llamar métrica Nesa, pues porque no, ¿verdad? Entonces tenía que ser más elegante y le llamaron Manhattan. Entonces, esta métrica es precisamente lo que hace y es por eso que recibe ese nombre. Porque lo que tenemos que hacer para llegar de un punto a otro, por ejemplo, de una esquina a otra esquina, no es irnos por encima de los edificios, sino lo que tenemos que hacer es irnos por las calles. Entonces, es la idea de esta métrica llamada métrica Manhattan. Y les digo, pueden ustedes ver cómo es entonces que se ve una circunferencia, así como la habíamos definido como el conjunto de puntos de tal manera de que tienen la misma distancia a un punto fijo. ¿Qué puntos tendrían la misma distancia? Nada más para darles una pista. Si nosotros consideramos estas calles de esta manera y tenemos este punto, la distancia que hay de este punto a este es, digamos que de 2 cuadras. Y la distancia que hay de este punto a este punto también es de 2 cuadras. Pensémoslo en 3, en 4, en 5, en 6 cuadras en las que ustedes quieran y vean cómo es que se van comportando, a qué puntos, a qué esquinas llegamos desde esta esquina, ¿no? Que es básicamente considerar a todos los puntos que tienen la misma distancia o bien las circunferencias y vean qué forma tienen estas circunferencias. Y entonces, si no hay alguna duda o algún comentario, nos vemos la siguiente semana.